para el desarrollo de la área de educación a distancia de la Universidad Alas Peruanas. En la sesión desarrollaremos la evolución de la computadora. Vamos a la sesión computadora a través de la historia. Desde la primera generación, las computadoras electrónicas, la segunda, la generación de los transistores, la de los circuitos integrados, la cuarta generación de los microprocesadores, los de memoria y la miniaturización, a la quinta generación de la inteligencia artificial. La primera de computadoras se desarrolla aproximadamente a partir de fines de 1946 a 1958. Es como la era de las computadoras electrónicas. En 1906, John Newman desarrollar las ciencias computacionales. Esto hizo significativos aportes para el desarrollo de software. Inventó el sistema de flujo, que es la base para el desarrollo de los sistemas. En 1947, ENIAC es la primera computadora digital electrónica de la historia. No un modelo en sí de producción, sino más bien una máquina experimental. Eran los primeros inicios de la experimentación en ordenadores. Los equipos eran sumamente grandes y complejos, ocupaban mucho espacio, y para tener un ordenador en realidad se necesitaba todo un ambiente, solamente para funcionar una computadora. En 1951 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC como un modelo definitivo. En 1954 la IBM contó otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético. Este es el antecedente del disco magnético que nosotros conocemos. En su época eran las famosas cintas magnéticas de almacenamiento de información. En 1959 se desarrolla la segunda generación de las computadoras. Esto duró aproximadamente de 1959 a 1964. La era de las computadoras con circuito de transistores. A la década de 50, las computadoras seguían evolucionando, reducía su tamaño y crecía también la capacidad de procesamiento. En esta época se comenzó a definir la forma de comunicarse con las computadoras. Era mediante el lenguaje de programación de sistemas. Si bien es cierto, los equipos fueron reduciéndose, aún conservaban un tamaño enorme para el tamaño de los equipos que ahora nosotros conocemos. Las computadoras de segunda generación son de transistores, son más pequeñas, consumen mucho menor energía que las computadoras anteriores, con su electricidad, y utilizan lenguajes más avanzados, más evolucionados. Son los famosos lenguajes de alto nivel, lenguajes de programación. Del transistor fue en los ordenadores con el inicio de elementos lógicos mucho más pequeños y versátiles, eliminando a las máquinas que funcionaban antes con válvulas. Esta fue una innovación importantísima para la reducción del tamaño del computador. Finalmente, surge la tercera generación, que ha iniciado en la década del 64, en el año 64, y ha dado un par de décadas hasta aproximadamente en 1981.
eran los circuitos integrados y los sistemas operativos. Con el uso de la electrónica y los avances en las comunicaciones, con las cosas que hubo en la década del 60, surge en base a este desarrollo la generación de computadoras. IBM inauguró con modelo IBM 360 en el 64 el inicio de una nueva generación de computadoras. Las características que tenían estas computadoras eran, en primer lugar, el bajo costo de los transistores, que hizo el diseño de circuitos más complejos y perfectos. Con circuitos complejos, se hace el trabajo manual de interconexión de componentes. También fue viable la reducción de espacio, mucho menor que las que se habían visto antes, y un menor consumo de energía. Las computadoras hasta antes de esta generación tenían que tener un número de equipos de ventilación para poder preservar el aire en un ambiente respirable, porque generaba mucho calor. Con este equipo, con esta generación de equipos, se disminuye sustancialmente el consumo de energía. De estos primeros ordenadores que corresponden a esta generación, cada computador o serie compatible de computadores utiliza un sistema operativo. Por lo general, los sistemas operativos no eran estandarizados. Cada empresa que producía un equipo también producía un operativo. Era bastante complejo la comunicación entre los que eran diferentes, con diferentes características y a su vez que tenían diferentes sistemas operativos. Y comienzos del 82 se desarrolla la cuarta generación de computadores. A eso se le ha conocido como la de los microprocesadores. Los microprocesadores eran un circuito integrado, sumamente integrado, como microchip o chip, y fue el desarrollo de la tecnología que revolucionó y masificó el uso de los ordenadores. Y a estos microprocesadores o microchips se pudo reducir radicalmente el tamaño de los componentes, aproximándolo a los tipos de ordenadores que tenemos ahora. Esa es la época de la microminiaturización, que permite construir microprocesadores con circuitos integrados que rigen las principales funciones del ordenador. El tamaño se redujo considerablemente, aproximándose a los tamaños actuales y permite crear lo que se conoce como las computadoras personales, las famosas PCs. Computadoras o computadoras personales tuvieron su origen con la caída de los microprocesadores. Si no se hubieran desarrollado estos microprocesadores, no hubiera existido las PCs o las computadoras personales. La creación de computadores se desarrolla a partir de fines del 84 y comienzos del 85. Hubieron algunas experimentaciones iniciales que se realizaron antes de esta época. A esta generación se le conoce como la generación de la inteligencia artificial. La acción fue en realidad un proyecto ambicioso que desarrolla Japón a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80. Su desarrollo pleno recién se inicia a mediados de los 80. Podemos ver uno de los hitos más importantes, es en abril del 84, que el gobierno japonés crea un instituto para la validación de tecnologías de computadora. Es el inicio al desarrollo de las computadoras cada vez más pequeñas
y más inteligentes y con mayor capacidad de procesamiento. A esta época, el tamaño de las computadoras se comienza a reducir vertiginosamente, pero a la par comienza a incrementarse cada vez más la capacidad de procesamiento y el tamaño de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que tenían las computadoras. Este es el resumen de la historia de las computadoras. Ahora ya habla solamente de 5 generaciones, sino se está esbozando el desarrollo de la sexta generación de computadoras.